Estudio del libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a orar y pedir que Dios nos guíe en esta sesión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que tenemos para estudiar y para conocerte mejor. Señor, no queremos ser solo oidores de tu palabra, pero poner en práctica las cosas que estamos estudiando y aprendiendo para glorificarte y traerte honra con nuestras vidas. Lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Carlos nos ha estado enseñando la primera parte del Hechos capítulo 2 y tenemos aquí el primer sermón, mensaje del apóstol Pedro. Y bueno, hubo muchas cosas en esa sesión, lo de las dispensaciones, mucho para estudiar en sus casas y para repasar y estudiar, para leer sus Biblias y ver otras porciones. Mucho de esto estamos queriendo avanzar, entonces no estamos leyendo todas las lecturas, pero ojalá que se tomen el tiempo para estudiarlo y entenderlo mejor. El Espíritu Santo, el prometido, lo que Jesús le había prometido a sus discípulos, llegó y fueron acusados los apóstoles de estar borrachos. Y vamos a ver lo que Pedro responde a esa acusación. Hechos capítulo 2, versículo 14, hermano, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Con los apóstoles de pie junto a él, Pedro predicó el primer mensaje de la dispensación de la iglesia. Los otros apóstoles estaban con él y Pedro comenzó a explicar lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, porque personas de muchos lugares de todo el mundo, la mayoría de ellos judíos, estaban escuchando a un hombre que hablaba y se escuchaba lo que él decía en sus propios idiomas y estaban atónitos, no entendían por qué. Versículo 15, hermano. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro demostró la irracionalidad de la acusación de embriaguez, sugiriendo que la gente no se emborracha a las 9 de la mañana. Sería en aquel tiempo, no sé, pero donde yo vivo, no importa qué hora del día es, pero en aquel tiempo Pedro podía decir, no, ¿cómo va a ser? A esta hora no pueden acusarnos de eso porque nadie se emborracha a esa hora. Versículos 16 a 20, hermano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces Pedro toma un texto del Antiguo Testamento para explicar lo que está pasando. Vamos a leer de una vez también ese texto, Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra,
sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrás llamado. Es interesante que Pedro ocupó el Antiguo Testamento, y creo que hay un principio aquí en todo este mensaje. Vamos a ver que él regresó 3 veces al Antiguo Testamento, y para nosotros también debemos ocupar la palabra de Dios. No que nuestras predicaciones no sean nuestras palabras, pero la palabra de Dios. Y Pedro regresa a Joel. Pedro introdujo su primer mensaje a partir de un texto encontrado en el libro de Joel. Aunque Pedro recitó o citó Joel 2, 28 a 32, lo que acabamos de leer, solo enseñó el cumplimiento literal de una parte de la profecía, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Interesante que esto estaba también ya predijo en el Antiguo Testamento, y Pedro lo conocía y lo ocupó ahí. Pedro se enfocó en la venida del Espíritu Santo. Ninguno de los otros eventos profetizados en Joel 2, 28 a 32 se cumplieron ese día. El sol no se hizo sangre, etcétera, etcétera, no las otras cosas que habían en esa profecía. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, pero no en toda la humanidad, solo en los creyentes en el aposento alto. Ya hemos visto, lea otra vez, hermano, Hechos 2, 1 a 4, donde viene el Espíritu Santo sobre los que están reunidos en el aposento alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo sobre estos creyentes de la iglesia cumplió las promesas del Señor Jesús en Juan 14, 16 y 17 primero. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces Jesús le había prometido la venida del Consolador, el Espíritu Santo, y esto es el cumplimiento de esa promesa. Y el hablar en lenguas era demostrando que Él había venido. No todas las personas estaban profetizando, viendo visiones o soñando sueños. Versículo 18, hermano. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el día de Pentecostés, dichas señales y prodigios no aparecieron ni en el cielo ni en la tierra. Entonces no se cumplieron todo la profecía, pero sí de Joel, pero sí lo de la venida del Espíritu Santo.
la luna ni se volvió en sangre, ni el sol fue oscurecido. Hechos 2:20a. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Estos eventos de juicio en la profecía de Joel ocurrirán durante la tribulación, algo que tiene que pasar todavía, el periodo del tiempo que comienza el día del Señor. Pueden leer Sofonías 1, 14 a 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, el cumplimiento de esas profecías, la luna que se volvió en sangre, el sol que se oscureció, etc., se van a cumplir en la tribulación o se llama también el día del Señor. El día del Señor puede ser comparado con un día judío, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Comienza el día judío al atardecer, a las 5:30, 6 de la tarde, algo así, comienza el día judío. Entonces, el día Señor puede ser comparado a un día judío. El día del Señor es más de 1000 años. Es como un día judío, comienza en la tarde, antes de la noche. Comienza con el rapto. El rapto comienza el día del Señor. La primera parte es la noche, la semana 70 de Daniel. Porque comienza como un día judío en el atardecer. Entonces la primera parte es la noche. Viene Jesús a reinar. Satanás está puesto en el abismo y es el amanecer. Después de la semana 70 de Daniel, amanece y cuando Cristo viene a reinar por más de 1000 años, un reino de Cristo, el mediodía, un tiempo de prosperidad, donde hay mucha prosperidad en la tierra. Cristo mismo está reinando después de la tribulación. Y después comienza la noche, otra vez el trono blanco, cuando Satanás es librado y comienza la noche, las tinieblas. El día del Señor, más de 1000 años. El día del Señor comenzará con la puesta del sol, la oscuridad, el juicio asociado con la tribulación. Lea por favor Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Algunos dicen que estamos en la tribulación ahora. No es cierto, hermanos.
La tribulación va a ser un tiempo muy, muy difícil, muy feo, y no hemos llegado a eso. Es un tiempo de mucha oscuridad, mucho sufrimiento. Entonces vendrá el amanecer majestuoso asociado con la revelación del Señor y su reino milenial de 1000 años. Versículos 2 y 3 de Malaquías 4. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor mismo va a estar reinando en ese tiempo. El día del Señor concluirá con la última puesta del sol antes de la eternidad y de la última rebelión de Satanás al final del reino milenial. Apocalipsis 20, 7 a 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es la última rebelión de Satanás. Él reúne un ejército grande y Dios sale fuego de la tierra y los consume, y Satanás es vencido y puesto en el lago de fuego. Eso es el día del Señor, reino milenial del Señor y su final de Satanás en esta tierra. La primera parte, la semana 70 de Daniel, se encuentra en Joel 2, 28 a 31, la oscuridad de la noche, como es un día judío. ¿Quiere leerlo? Joel 2, 28 a 31. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces llegamos a la parte donde viene Cristo. La primera parte es un tiempo muy horrible, de mucho sufrimiento. La luna se convierte en sangre, el sol se pone oscuro, y después viene Satanás es atado y puesto en el abismo, y tenemos el amanecer, Joel 3, 9 a 16. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Hasta el 16, ¿no? Hasta el 16. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haced venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.
echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descended por el lugar, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Jehová será la esperanza de su pueblo. Y ahora el mediodía, los versículos 17 y 18, continuando, hermano. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim. Cristo estará reinando de Jerusalén y habrá mucha prosperidad. Pedro usó esta última cita de Joel para enfatizar la necesidad de los judíos a creer en Cristo, invocándolo a Él para la salvación. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me gusta ese versículo porque incluye las palabras todo aquel, me incluye a mí. Hay muchas citas en la Biblia donde dice todo aquel, por ejemplo Juan 3:16. Pedro quería que los judíos, sus compas, su gente, venga a conocer la salvación del Señor Jesucristo. Pedro citó a Joel, pero solo aplicó un punto de similitud, el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro explicó que su hablar en diferentes idiomas era realmente el comienzo de un nuevo ministerio asociado con la venida del Espíritu Santo. El hablar en lenguas era el comienzo de un nuevo ministerio asociado con la venida del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Pedro exhortó al pueblo de Israel a escucharlo. Su evangelio es el mismo evangelio que Pablo predicó en 1 Corintios 15, 3-4, que Jesucristo, el Dios hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Puede leer, por favor, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahora el versículo 22, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús era un ser humano, Jesús Nazareno, varón. Pedro estaba a punto de contarles acerca del hombre de Nazaret llamado Jesús, el tema del Evangelio. Jesús también era divino, aprobado, dice, por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Los milagros de Jesús probaron que Él es Dios. Ellos habían visto estas cosas
Ellos habían visto cuando él levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos y podían andar los cojos, etc. Los milagros que él hacía. Quizás ellos estaban ahí cuando él repartió el pan y los peces. Y ellos conocían y esto demostraban que Jesús es divino. Que Dios hizo por medio de él. Dios realizó estos milagros, señales, prodigios a través de Jesús. Entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, Israel no podía negar los milagros de Jesús, ya que los vieron y fueron informados de todo lo que él hizo. Venían de todas partes al escuchar que había un hombre que hacía semejantes cosas. No podían negar que él había hecho esas cosas. El versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les dijo, Jesús murió por nuestros pecados. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Jesús terminó todo lo que Dios el Padre planeó que él hiciese. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lea también el versículo 19 primero, hermano, y después el 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo para derramar su sangre como un cordero. Crucificándole, Pedro utilizó este hecho para condenar a Israel de su rechazo del Mesías. Pedro, un judío, no estaba siendo antisemita, pero él les dijo que ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Por manos de inicuos, crucificándole. Aunque otros crucificaron a Cristo, Dios el Padre planeó su muerte para la redención de todos nosotros. Era parte del plan de Dios. Como dije ayer, cuando Abraham sacrificó a su hijo, Dios le dijo, no, aquí hay un sustituto. Pero cuando su propio hijo fue entregado a la muerte, Él permitió que suceda porque era parte de su plan. Él era el sustituto nuestro. El versículo 24, hermano. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús resucitó de entre los muertos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. A través de la resurrección, Dios el Padre mostró su aprobación de la obra de Cristo en la cruz. Leamos Romanos 1:4, hermano, y después 25 también. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Pedro continúa diciendo que Jesús resucitó de entre los muertos. Debido a que Israel luchó en contra del creer en la resurrección, Pedro se enfocó en la misma, citando del Salmos 16.
puede leer del versículo 8 a 11 de Salmos 16. Otro, Pedro volviendo al Antiguo Testamento. Salmos 16, 8 a 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está la resurrección de Cristo. En Salmos 16, David profetizó la resurrección de Cristo. El versículo 32, Pedro y los otros discípulos vieron a Cristo resucitado. Versículo 32, hermano. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro citó a Joel debido a un punto de semejanza. Recibiendo el Espíritu Santo que resultó de la ascensión de Jesús y a la diestra del Padre, y pidiéndole que nos diera el Consolador. El versículo 16 del capítulo 14 de Juan. Lo hemos leído, pero lo vamos a repetir. Otra vez el cumplimiento de esa profecía que Jesús hizo. Él rogó al Padre que les diera el Espíritu Santo. Léalo, hermano. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La venida del Espíritu Santo que Jesús prometió verificó que Él verdaderamente fue resucitado y sentado al lado del Padre, a su diestra. Verificó que Él fue resucitado. Del mismo modo que la gente vio la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, así también los discípulos habían visto al Cristo resucitado. Ambos eventos fueron verificables, habían ocurrido, la gente lo habían visto, las dos cosas, la resurrección del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, un cumplimiento de la promesa de Jesús. Versículos 34 y 35, hermano. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto se encuentra en Salmos 110, versículo 1. Entonces, otra vez, Pedro vuelve al Antiguo Testamento y cita el Antiguo Testamento en su explicación de los eventos de ese día. Las muchas citas de Pedro del Antiguo Testamento enfatiza que debemos entender el Antiguo Testamento mismo a fin de comprender correctamente el Nuevo Testamento. Y Pedro volvió 3 veces a citar largas porciones del Antiguo Testamento en su explicación de los eventos de ese día. Versículo 36, hermano. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Debido a que Israel luchó en contra del creer en la deidad de Cristo, Pedro repitió su identidad de Cristo. Él lo repitió porque era algo que ellos estaban negando. Por segunda vez, Pedro mostró al pueblo de Israel
su error en rechazar a Jesús y ordenar su crucifixión. Dios manifestó a su Hijo como amado Señor y Cristo. La venida del Espíritu Santo probó, confirmó la autoridad de Cristo como Señor, debido a que Cristo envió al Espíritu Santo. Era una confirmación, aprobó su autoridad de Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué pregunta, ¿no? Aquellos que escucharon a Pedro reconocieron humildemente su necesidad de ser salvo por el Cristo resucitado y preguntaron qué deberían hacer. Qué pregunta más buena, ¿no? Cuando llegamos a ese punto de preguntar qué debemos hacer, reconociendo nuestro error y nuestras necesidades. Pedro ordenó a cada judío a arrepentirse. El 38, hermano. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro ordenó a cada judío a arrepentirse. Arrepentíos es la segunda persona plural del verbo que está conectado gramáticamente a las cláusulas plurales para perdón de los vuestros, dice en la versión, la Biblia de las Américas, de vuestros pecados, de los pecados, todos recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Cambio de mente. ¿Acerca de qué? Acerca de Cristo. Cuando enseñamos la verdad acerca de la salvación, esa verdad produce un cambio de pensamiento, arrepentimiento, de confiar en uno mismo o en alguna religión a confiar en Cristo. Un cambio de mente, arrepentido. En vez de confiar en uno mismo o en una religión, se arrepienta de eso, tiene un cambio de mente, de pensamiento y cree en el Señor Jesucristo, confía en la obra de Cristo. Eso es lo que Pedro estaba diciéndoles a los judíos que habían hecho la pregunta, ¿qué debemos hacer? Cuando una persona cambia de mente, pensamiento y confía en Cristo para la salvación, recibe inmediatamente el perdón de los pecados y es habitado por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Después de tener cambio de mente, de ser arrepentido, perdonado su pecado, el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente, en nosotros, para el perdón de los pecados. Pedro les dijo que se arrepintieran, cambiar de mente y creyeran en Cristo para, es la palabra
entrar en el estado de el perdón de los pecados, para entrar en el estado de el perdón de los pecados, tener cambio de mente para poder para entrar en el estado del perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquello que se arrepiente, que cambia de pensar acerca de Cristo y cree en Él, reciben el don del Espíritu Santo. Es lo primero que ocurre en la vida de un creyente. Al creer en el Señor Jesucristo, recibe el don del Espíritu Santo. Dos versículos ayudan a aclarar lo que sucedió cuando ellos se arrepintieron, cambiaron de pensamiento acerca de su rechazo de Jesucristo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Juan 1:12, hermano. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creyeron les dio potestad de ser hijos de Dios y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Puede leer el versículo 43 y 44. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas. Como individuos, aquellos que cambiaron su pensar, se arrepintieron de su incredulidad y creyeron en Cristo, se les ordenó ser bautizados. Se les ordenó ser bautizados. Lea otra vez el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bautícese cada uno de vosotros. Pedro declaró que toda persona que tuvo un cambio de mente, se arrepintió y creyó, debería ser bautizado. Tercera persona singular del verbo, en, epi, en base a el nombre de Jesucristo. Por haber creído, por haber tenido el cambio de mente, ya deberían ser bautizados en base de lo que ya habían creído. Habían tenido el cambio de mente, habían cambiado su mente acerca del nombre de Cristo y deberían ser bautizados. Este bautismo en agua no tiene nada que ver con Dios dándole a un nuevo creyente ya sea la salvación o el Espíritu Santo. No es que tenían que ser bautizados para la salvación y no es que tenían que ser bautizados para recibir el Espíritu Santo. Ya habían tenido el cambio de mente acerca de Cristo, habían creído en Él y después Pedro les ordenó que sean bautizados.
En el bautismo en agua, el creyente individual se identifica públicamente con Cristo como testimonio a los otros y absolutamente no como parte de su salvación. Es un testimonio público de identificación con Cristo, porque ya se habían arrepentido, habían tenido un cambio de mente acerca de Cristo, habían creído en Él, y Pedro les ordenó que sean bautizados. Su identificación con Cristo no parte de su salvación. Por lo tanto, Pedro usó el verbo singular bautícese cuando ordenó a creyentes individuales a ser bautizados. Y es parte de la gran comisión en Mateo 28, 19 a 20. En ese sentido, Pedro estaba cumpliendo lo que Jesús le había ordenado en la gran comisión, y de hacer discípulos, bautizándolos. Hechos 2:38. Análisis del versículo. ¿Puede leer ese versículo otra vez, hermano, por favor? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. La segunda persona plural, aoristo, activo, imperativo de metaneo, significa el cambiar de pensamiento, de mente. Fue dirigido a todos los creyentes judíos. Acerca de que Pedro estaba instruyéndoles a que cambiaran de mente. ¿Acerca de qué? Vamos a ver. ¿Acerca de qué estaba Pedro instruyéndoles a tener un cambio de mente? El contexto claramente indica que necesitaban cambiar su pensamiento acerca de ambos, de Jesucristo como Salvador y de la salvación que Dios realizó por medio de Él. Tenían que tener cambio de mente, ser arrepentido de esas dos cosas, tener cambio de mente acerca de quién era Jesucristo y de la salvación que hay por medio de Él. El mandato de Pedro de ser bautizado era para la persona que ya había cambiado su pensamiento acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La pequeña preposición en, epi, en o descansando sobre, indicó que cada nuevo creyente debía ser bautizado, dependiendo, descansando sobre la autoridad de Cristo, de Jesucristo, para perdonar sus pecados, no descansando en el bautismo, pero por haber estado descansando en Cristo, deberían ser bautizados. En Hechos 2:21, Pedro usó la misma palabra compuesta epikaleo, epi, en o sobre, y kaleo, llamar, para indicar que la salvación descansa sobre el nombre de Jesucristo. Todo aquel que invocare, epiqueo, el nombre de Cristo. Lea por favor el versículo entero, hermano, 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Hechos 9:42, la misma preposición en epi indica que la fe de todos para la salvación descansaba en el Señor. Lea el versículo 42 de Hechos 9. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. La misma palabra. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahí está. En Hechos 16:31 se usa esta misma construcción gramatical. Pablo afirma claramente que la fe para la salvación debe descansar sobre Jesucristo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nuestra fe tiene que descansar sobre Jesucristo, en Él, en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La evidencia textual indica claramente que el perdón de los pecados descansa en el nombre de Jesucristo, no en el bautismo en agua. El nombre de Cristo describe su persona, su carácter perfecto y la obra, su vida centrada en la cruz. Si las personas están descansando en otra cosa, no son salvos. Tienen que poner su dependencia en Cristo, descansando en la obra hecha por Él en la cruz, no en algo que nosotros podemos hacer. Hechos 10:43, léalo por favor, hermano. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mientras predicaba el evangelio en la casa de Cornelio, Pedro declaró que la salvación dependía solamente en la fe en el nombre de Jesús. Pedro nunca menciona el bautismo en agua como un requisito para la salvación, porque no es así. Es falso. Hechos 10. Sí, perdón, he leído 2:43. 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecado por su nombre. No menciona nada del bautismo en agua. Pedro ordenó que los que eran salvos y que ya tenían el Espíritu fueran bautizados en agua. Lea por favor los versículos 44 a 48 del capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fueron salvos, creyeron en Cristo y después y recibieron el Espíritu Santo
y después fueron bautizados. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La Biblia nunca enseña que el bautismo en agua es necesario para la salvación o para el perdón de los pecados. El bautismo en agua absolutamente no es parte de la salvación. La salvación llega en el momento en que uno cree en Jesucristo como Salvador. Y Pablo lo afirma. Pablo no bautizaba. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 anima claramente a estos oyentes judíos a arrepentirse, tener cambio de mente con respecto a Cristo y luego confirmar en su nombre, confiar en su nombre para el perdón de sus pecados. Pedro señaló que Dios prometió tanto la salvación como el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesucristo como Salvador. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos, para nosotros, para los que están lejos, para todos es esta promesa. La salvación es para todos. Pedro se refirió de nuevo a la promesa de Joel capítulo 2. Joel prometió la salvación a todos los descendientes de Israel y entre el remanente o los sobrevivientes, la cual él habrá llamado. Joel 2:32. Por favor, hermano. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aunque Pedro estaba hablando a una multitud judea, los gentiles no fueron excluidos de la salvación. Jesús dijo en Hechos 1:8 que sus discípulos serían testigos al mundo entero. No fue sino hasta Hechos 10 que Pedro predicó directamente a los gentiles. Lea Hechos 1:8, hermano. Ya lo hemos leído varias veces, pero vale repetirlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta salvación que estaba siendo ofrecida a los judíos que estaban ahí con Pedro, que habían visto la llegada del Espíritu Santo, era no solo para ellos, pero para todo el mundo, para el mundo entero, y es parte de la gran comisión, nuestro trabajo de llevar ese mensaje hasta el fin del mundo. Dios llama a las personas a sí mismo por medio del Evangelio. Juan 3:14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Acérquese a Dios. Levítico 8 a 10.
El acercarse a Dios solo es posible mediante un sacrificio divinamente señalado. Hebreos 10, 20 a 23, hermano, por favor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Jesús es el sacrificio divino. Dios atrae a todo hombre a sí mismo mediante el mensaje del Evangelio. Y ya hemos leído esas citas, no lo vamos a repetir. Como la serpiente fue levantado en el desierto y trajo salvación, asimismo será levantado el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué lindo poder volver al Antiguo Testamento y ver el cumplimiento de esas profecías en el Nuevo Testamento. Nos da confianza, nos da fe, se cumple la palabra de Dios. Pedro exhortó a los judíos a que lo escucharan para que pudieran ser salvos de entre la generación de judíos que rechazaron al Mesías. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. La generación de judíos que rechazaron al Mesías había caído bajo un juicio especial porque blasfemaron al Espíritu Santo a través de su rechazo. Mateo 12, 30 y 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Habían rechazado a Cristo y Pedro está rogándoles que creen en Él, que tengan cambio de mente acerca de Cristo. Solamente la generación judía que rechazó a Jesús durante su tiempo en la tierra podía cometer este pecado único de blasfemar contra el Espíritu Santo. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y 19:40 a 44. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Juan 12, 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de la luz. Entonces Pedro en su primera predicación de esta dispensación de la iglesia dio claramente el evangelio a los judíos y ese evangelio para todo el mundo, que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación. Los judíos tenían que arrepentirse, tener un cambio de mente acerca del Señor Jesucristo, y nosotros también. Él fue levantado en la cruz, derramó su sangre para darnos vida eterna, y solo el que cree en Él tiene vida eterna. Gracias.